Vamos a tomar un tiempito más de oración, por favor, y luego empezamos con la palabra. Vamos a pedirle al Señor para que pueda abrir nuestro entendimiento y podamos poner por obra lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver esta noche. Señor, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estos hermosos himnos que hemos cantado, que no solamente son para ti, Señor, para tu gloria, sino que infunden ánimo y esperanza en cada uno de nosotros. Esto es un pequeño pedacito de eternidad de este lado, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pido que tu iglesia, Señor, sea edificada en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El título del sermón se llama Un extraño intercambio, sacrilegio por gracia. Un extraño intercambio, sacrilegio por gracia. ¿Qué pensarían ustedes si llegan al templo, por así decirlo, el día de hoy, y encuentran que han sido, gracias José, que han sido reemplazados los elementos más demostrativos de la fe cristiana, como decía el hermano José, la cruz? Y en vez de tener la cruz acá y en el frente del edificio, nosotros vemos algún símbolo de lo más terrible que usted pueda imaginarse de nuestra sociedad, que exprese la peor de las corrupciones, que exprese lo peor de la sociedad. Algo maldito, algo que nosotros veamos como algo aterrador, podríamos decir. Podríamos pensar en una horca, podríamos pensar en cualquier cosa que sirva de escrache público, ¿sí? Cuando la sociedad no quiere a esa persona, cuando la sociedad ha condenado a alguien y se simboliza con algo. Podría ser la horca, como han muerto tantos, podría ser una guillotina, podría ser una tobillera, podría ser tantos otros elementos que muestren el desprecio para alguien que es culpable de un delito, y que lo tengamos acá, reemplazando la cruz. Creo que la primera palabra que se nos vendría a la cabeza es sacrilegio. Esto es una blasfemia, es algo terrible poner en un lugar consagrado algo que representa lo peor de nuestra sociedad. Según la Real Academia Española, el sacrilegio es una lesión o profanación de una cosa, persona o lugar sagrado. Se define como una falta de respeto muy grave hacia lo sagrado. Eso es sacrilegio. Eso pasaría si nosotros pondríamos un elemento de esos en vez de la cruz. Decía nuestro hermano José que alrededor de 2.000 millones de personas profesan la fe cristiana en el mundo. Pero muy pocos realmente saben qué significado tiene. Y eso lo vamos a volver sobre este concepto un poco más tarde, en esta noche. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15.
Marcos capítulo 15, vamos a seguir con la exposición ya casi finalizando del Evangelio de Marcos, del versículo 16 al 21, ¿sí? Jesús recordemos que para este momento, Jesús estaba frente a Pilato, ocurrió la famosa escena donde Pilato se llama al pueblo y dice: ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo elige a Barrabás. Jesús ha sido condenado por los judíos, su pueblo, y ahora es condenado por la autoridad civil, por el Imperio Romano. Entonces, luego de esto, dice que, vamos a leer del versículo 15, retomando de la última parte de la exposición anterior: y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, es decir, de haberse burlado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, no antes de esto haberle azotado. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Amén. Para definir lo que Jesús sufrió en estos momentos, desde la traición de Judas, desde el huerto de Getsemaní, ¿sí? Él se levanta después de haber orado, y desde ese momento empieza a cumplirse, no hay mejores palabras que la de Isaías 53:7, donde dice que Jesús fue como cordero llevado al matadero. Lo empiezan a llevar, Judas lo lleva hasta el patio de Caifás, de ahí lo llevan hacia Anás, de ahí lo traen para hacer, y así, de un lado para el otro, llevado como un cordero que va al matadero y prácticamente arrastrado de un lugar a otro. De ahí él va y se lo presentan a Pilatos. Pilatos lo manda hacia Herodes, vuelve de Herodes, lo traen, lo llevan de nuevo a Pilato. Jesús sufrió en esas horas el abandono de sus discípulos, incluyendo la traición de uno y la negación del otro. Jesús pasó por el desprecio y el enjuiciamiento de su propio pueblo. Quiero que nos pongamos en las sandalias de Jesús. Sus discípulos lo habían abandonado. Uno lo había traicionado, otro lo había negado, el resto, a excepción de Juan, lejos de él. Su propio pueblo, aquellos a los cuales él vino, le rechazaron. Y ahora Jesús tiene que soportar la burla, el escarnecimiento, el castigo del poder civil, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, su propio Padre lo entrega a muerte. Mayor soledad, como cantábamos recién, mayor soledad que la que Cristo experimentó en ese momento, yo creo que ningún ser humano, porque nosotros tenemos la gracia de por lo menos recurrir a Dios en nuestras aflicciones, pero Jesús no la tuvo. Jesús recurrió al Padre en Getsemaní y el Padre le dijo: ve, y muere con su silencio.
si puedes pasa de mí esta copa, pero el Padre dijo, no, has de tomarla. Jehová quiso quebrantarlo. Jesús experimenta la mayor de las soledades y no es mi intención en esta noche trabajar sobre sus sentimientos y sus emociones, hermanos. No quiero trabajar sobre eso, pero es una escena, la verdad que tortura el corazón y la mente cuando uno se pone a leer, a analizar. Pilatos, según algunos comentaristas, probablemente, como él creía en la inocencia de Jesús, pero quería a la vez quedar bien con el pueblo, Pilatos probablemente mandó a castigar severamente a Jesús con la intención de después sacarlo al pueblo y que el pueblo vea por última vez la terrible flagelación que había sufrido y que digan, bueno, ya es suficiente, y de no crucificarlo. Sin embargo, el pueblo vuelve a decir, como comenta Juan, crucifíquenlo. Entonces Pilato se lava la mano y dice, sobre ustedes sea. Y ellos dijeron, que sea sobre nosotros la sangre y sobre la de nuestros hijos. Su propio pueblo. Usted imagínese que usted haga un montón de obras de caridad, de beneficio, de sanidad por su propio pueblo, que usted luche por darle lo mejor y su pueblo clame por crucifixión. Mátenlo. Entonces lo que hace Pilato es encomendarle este trabajo de la flagelación, del castigarlo a latigazos, a la tropa romana. Se calcula que una cohorte era de más o menos 600 soldados, pero según la distribución de los soldados en la ciudad en esa época, por lo menos 200 había en el patio con Jesús en ese momento para castigarlo. Estos soldados no eran no era el caso de Mateo. ¿Se acuerda que Mateo era un judío que trabajaba para el imperio como cobrador de impuestos? Los romanos no utilizaban este sistema en cuanto a los soldados, sino que como era un imperio tan grande y tan diverso cultural, políticamente, podríamos decir, étnicamente, entonces ellos mandaban soldados reclutados en una provincia a servir al emperador en otra provincia. Entonces algunos historiadores presuponen que estos soldados eran sirios, que eran conocidos por su crueldad y odiaban a los judíos. Así que ellos veían a Jesús como un charlatán más, como un revolucionario que hay que castigar, y mirá a quién nos cae en la mano, un judío. Así que, y empiezan a flagelar al Señor. El Señor fue azotado mínimamente 40 veces. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos este número? Porque el castigo, el azote por los pecados que era, según la ley judía, era 40 menos 1, ¿sí? Se llegaba hasta 39 azotes. Pero los que castigaron a Jesús con los azotes no eran los judíos, sino que eran los romanos, y los romanos eran más sádicos, más crueles. Hermanos, hay algo que me encanta, que es la historia, ¿sí? Y me encantan las civilizaciones antiguas. Y entre los asirios y los romanos no he llegado a decidirme cuál de los dos imperios fueron más crueles militarmente. Los castigos que ellos infligían a los demás, ni siquiera los nazis tenían formas de tortura terrible, pero como les dije, no quiero entrar en eso esta noche, pero sí hay algo que me gustaría destacar, y que es el azote, el flagellum, el que usaron para azotar a Jesús. Era un encordado de cuero, ¿sí?, de cuero trenzado, que en sus puntas llevaban atados, ¿sí?, el cuero trenzado, en las puntas de las trencitas llevaba entrelazado pedazos de metal, de huesos o de piedra. Y esto, cuando le daban por el lomo a alguien, se incrustaba,
¿sí? Y cuando se sacaba el látigo, eso arrancaba carne de la espalda. Ese era el castigo físico que le daban a los que habían de ser crucificados. Pero nosotros cuando vemos los evangelios, a pesar de que vemos que los acontecimientos fueron muy terribles y podríamos entrar en más detalles, pero no viene al caso, vemos que los evangelios no se detienen mucho en estos detalles, ni tampoco lo hace Marcos. Marcos escribe su evangelio justamente a los romanos. Su objetivo, el objetivo de cada uno de los evangelios al describir este momento es otro. Es mostrar el plano espiritual, es ver el detrás de escena, ¿sí?, de este horrible acontecimiento. Es mostrar la maldad humana y el propósito, podríamos decir, inclaudicable, ¿sí?, sin echarse atrás de nuestro Señor en ese momento. Y esto me lleva al primer punto de esta noche. Son 2 puntos. El primero es un sacrilegio revelador, ¿sí? Recordemos, ¿qué es un sacrilegio? Un sacrilegio es una lesión o una profanación de una cosa, una persona o un lugar sagrado. Desde el inicio de la humanidad, desde Dios creando al hombre, el hombre ha fallado en cuidar los templos que Dios le ha dado. Dios forma al hombre, luego crea un huerto, el huerto del Edén, y después lo pone al hombre dentro de ese huerto y le dice a Adán: cuida esto. Señorea sobre todo, pero cuídame esto, Adán. Y no comas ni de este árbol. ¿Qué hace Adán? Deja entrar la serpiente. Y deja que la serpiente hable. Y su acción, cuando la serpiente habla, no es correr a la serpiente, es escuchar el consejo de ella a través de Eva y pecar. El tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, el lugar donde Dios manifestaba su presencia, fue destruido después por los filisteos. ¿Por qué? En la época de los jueces, porque ellos se desviaron de la ley de Dios y por lo tanto fueron conquistados por sus enemigos, y el templo el tabernáculo fue derribado. Lo mismo le pasa después al pueblo de Israel. Dios hace construir el templo con Salomón, un templo esplendoroso que dice que no hubo tal esplendor en la faz de la tierra como ese templo. Pero ¿qué hace el pueblo? Desobedece la ley de Dios, es conquistado por los babilonios, y el pueblo y el templo es destruido. Fue sacrilegiado, podríamos decir, si se me permite el uso del término, el templo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia. ¿De qué servía el templo, el tabernáculo, el huerto del Edén? Eran lugares donde Dios manifestaba su presencia para relacionarse con el hombre. En el Edén Dios se bajaba y caminaba y hablaba día tras día con Adán. Dios hablaba a Aarón, al pueblo, a través del sacerdote en el tabernáculo, en el templo, pero el hombre siempre perdió el cuidado del templo de Dios y permitió que fuera sacrilegiado, podríamos decir, ¿sí?, que fuera profanado. Y la noche que Jesús fue entregado, el día que Él fue crucificado, el templo también fue sacrilegiado. Perdón por el uso del término inventado, pero fue profanado el templo de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Se rasgó el velo. ¿Saben? Como explicaba nuestro hermano Cristian, cuando Jesús sale del templo que había reconstruido Herodes, Jesús sale después de haber enseñado por última vez y se va hacia el monte de los olivos. Se cumple la profecía del Antiguo Testamento que decía que
la gloria de Dios iba a abandonar el templo y ya Dios no iba a manifestar su presencia allí. Ese era Cristo. Para este momento de la historia, ¿entendieron bien, no? El templo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios se encontraba con el hombre. Fíjense que Juan dice en el primer capítulo de su evangelio que Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, Dios encarnó su presencia en Cristo. El templo de Dios bajó a habitar entre nosotros por medio de Cristo. Su presencia manifiesta para relacionarnos. Y Juan dice también en la visión del Apocalipsis que por esto mismo en la nueva Jerusalén celestial no habrá necesidad de templo. Dice, yo cuando veo la nueva Jerusalén no veo un templo. ¿Por qué no veo un templo para adorar a Dios si es el cielo? Debería verlo, porque el Cordero, Cristo, es el templo viviente y Él es en todos. ¿Se entiende, hermanos? Por eso es que nosotros, la iglesia, somos templo del Dios viviente, porque estamos en Cristo y Dios habita en nosotros por medio de Él. ¿Se entiende? Pero en ese momento, cuando Jesús muere, cuando Jesús le pasan todas estas cosas, es increíble, hermanos, que aquellos que debían cuidar el templo, sí, los sacerdotes de Israel que eran los encargados de cuidar el templo de Jerusalén, que había sido hecho de piedra, ellos acusaron a Jesús de querer derribarlo, ¿sí? Fue una de las acusaciones por la cual lo quieren crucificar. Vos dijiste que el templo ibas a destruirlo, cuando Jesús había dicho, destruyan el templo, hablando de sí mismo, de su cuerpo, ¿recuerdan? Pero terminaron ellos, los encargados de cuidar el templo, terminaron por unirse con sus peores enemigos para matar al templo de Dios entre los hombres, hecho de carne y hueso, Cristo, nuestro Señor. ¿Se da cuenta lo que es no entender las cosas espirituales? Muchas veces decimos, si hubiera estado en el lugar de Adán en el Edén, si hubiera estado en la época de Cristo, yo lo hubiera reconocido. Hermanos, si no te es dado del Padre, no puedes nacer de nuevo. Por eso considérate afortunado de estar esta noche, de entender, de tener escrito la palabra del Señor para comprender qué es lo que decía nuestro hermano, nacer de nuevo. Ahora, vamos al detrás de escena propiamente dicho, ¿sí? Dice Marcos que le vistieron de púrpura. La púrpura es un tono, soy medio bruto para la moda, así que es básicamente, la púrpura es como un lila, ¿sí? Como algo así como lo que tiene nuestra hermana Graciela, ¿sí? Era usado por la realeza, ¿sí? A Jesús lo juzgan porque él decía que era rey. Se lo dijo a Pilatos. Entonces los romanos, vení vos sos rey, vení, te vamos a vestir con ropas reales, tomá. Obviamente la púrpura era una tela muy cara, nadie iba a gastar algo de esa calidad de tela para hacer una burla. ¿Qué es lo que utilizaron ellos? Un manto de un soldado romano. Los mantos de los soldados romanos eran de color carmesí, podríamos decir, un rojo un rojo muy rojo. De nuevo, no soy muy de la moda, muy dado a la moda, ¿sí? Y cuando ese rojo se desteñía bajo el sol de Palestina, ¿sí? Cuando eso se iba destiñendo, quedaba en un tono medio purpúreo, pero hasta ahí nomás, algo así como, perdón Sofi, como algo como nuestra hermanita Sofi, ¿sí? Así parecía púrpura, pero no era, ¿no? Y entonces le ponen eso, pero para llegar a ese estado, esa tela ya había sido desechada hasta por los soldados, la tenían ahí como
como cuando se nos queda una remera vieja y la usamos para trapo, ¿no? Bueno, básicamente, había quedado ese manto todo oloroso, sudado, desteñido, y con eso cubren a Jesús. Ah, acá está el Rey, y lo cubren con ese manto. Pero fíjense detrás de esto, hermanos, nosotros elegimos un desecho de los hombres para vestir al Rey de Reyes, quien a cambio de este sacrilegio hecho con él, nos promete que nos dará a cambio sus propias ropas reales para entrar en el banquete de bodas eterno. ¿Se da cuenta? Un intercambio tan glorioso para nosotros, pero tan triste para el Salvador. Lo vistieron con vestigios, con desechos, pero el Cristo nos va a dar sus propias ropas reales para entrar en el banquete eterno. ¿Se acuerda de la parábola? Dice que le pusieron una corona tejida de espinas. Se tomaron el trabajo de salir y encontrar algún arbusto, ¿sí? No me acuerdo el nombre del arbusto que hay en Palestina, que es algo como el chañar de acá, de nuestra zona, ¿sí? Tiene espinas del norte del Chaco, bueno. Un arbusto espinoso que era abundante, es abundante en tierra de Palestina. Y de eso le hacen un tejido, ¿sí? de como si fuese una corona, para también burlarse. ¿Por qué? Porque el César usaba una corona, ¿sí? Hecha de oro, asemejando a las ramas del laurel, ¿sí? A la ramita de laurel. Y a Jesús le ponen la corona de espinas. ¿Saben? De nuevo al Edén. Cuando en Génesis 3:18 Dios lo confronta a Adán por su pecado, y le dice: Adán, a consecuencia de tus pecados, ahora la tierra será maldita por tu causa, Adán, y como consecuencia te va a producir ¿qué? Espinos y cardos. Así que Cristo carga también sobre sí mismo con la maldición sobre la tierra, a fin de liberar tanto al hombre como a la naturaleza de las consecuencias del pecado. En este sentido muere por el mundo, por el planeta, por la tierra y por su pueblo. Por eso es que Pablo dice, oh casualidad, en su carta a los romanos, que la naturaleza misma gime como con dolores de parto y anhela la venida de los hijos de Dios y la redención, es decir, espera los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero Cristo tuvo que conseguir eso en la cruz. Es tan profundo. Dice que comenzaron luego a saludarle y puestos de rodillas le hacían reverencia, ¿sí? De forma burlesca simulaban rendirle homenaje uno por uno. Los soldados doblaban sus rodillas como si fuera que estaban delante del César, ¿sí? Haciendo toda una coreografía, insultando. Pero Jesús dobló sus rodillas momentos antes ante el Padre en Getsemaní para pedir fuerzas para soportar este sufrimiento por nosotros. Pero sin embargo, Pablo también le aclara en su carta a los romanos que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Él y confesarán que Cristo es Dios. La pregunta que debemos hacernos es: cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia y a juzgar al mundo, ¿doblaremos nuestras rodillas de gozo, de alegría, o las doblaremos de terror y exclamaremos, como describe Juan, diciendo a las montañas: caigan sobre nosotros, porque viene el Rey?
Cuando Él aparezca entre las nubes, ya no habrá tiempo de decidir sobre quién es Jesús para nosotros. Si es el Rey de Reyes, si Señor del universo, o si es un don nadie. Y déjame decirte que no es, cuando me refiero a doblar la rodilla, no te estoy diciendo, no estoy hablando de religiosidad, sino de conocerle. Cuando estoy hablando de doblar nuestras rodillas delante de Él, es de reconocerle como nuestro Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Porque en aquel día la ira de Dios, que hoy es soportada con paciencia, será derramada sobre aquellos que vivieron sin tener en cuenta a Dios. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? Sigue Marcos hablando y dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Se la dieron a una caña a modo de cetro, ¿sí? El cetro era un símbolo de poder real, de gobierno, de autoridad, pero se lo daban y se lo sacaban uno a uno los soldados, como diciéndoles, ¿ves quién tiene el control? ¿Ves? Tomá, rey, tu cetro. Venga, como hacemos con los chicos a veces para jugar, ¿no? Para mostrarle que mandamos sobre la cuchara, ¿no? Así, de esa forma, burlándose del Rey de Reyes. Miren, cada golpe que le daban a Jesús con la caña metía las espinas más y más en sus sienes. Jesús, al nacer, Él cumple una profecía dada sobre Él en Números 24:16, donde dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y será tomada Edom. Sí, Moab y Edom representaban reinos que se oponen a Dios. El enemigo en esa hora, incitando el alma de los soldados que castigaban a Jesús, es como diciéndole, ¿y quién hirió a quién en la sien? ¿Quién hiere a quién ahora? Golpeando sobre su sien. ¿Te das cuenta que no podés cumplir tu profecía? Y golpeando sobre su sien, como estaba profetizado que Jesús haría. Ahora, el enemigo pensó que en esta acción se burlaría de Jesús, pero lo que no sabía es que Jesús, con esas heridas, estaba sanando del pecado a su pueblo. Porque por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados del pecado. Y que Jesús resucitaría para inaugurar su reino, que sería continuado por la iglesia desde entonces hasta hoy, y que será consumado, será establecido eternamente cuando Él regrese en su segunda venida, donde, como dice Juan, reinará con cetro de hierro y de justicia para siempre, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Agrega Marcos y dice que y le escupían. El escupir en el rostro de alguien es la acción de máximo desprecio que uno puede darle a alguien. Creo que querés demostrar, y en la cultura judía todavía esto era muy significativo, ¿sí? El escupir en la cara a alguien denota un desprecio profundo hacia esa persona. Jesús, sin embargo, se aguantó esta señal de humillación en su propia cara para darnos a cambio. ¿Para qué hacer a cambio? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Jesús se dejó escupir en la cara para secarnos a nosotros las lágrimas algún día. ¿Se dan cuenta del intercambio? Sacrilegio por gracia. Sacrilegio por gracia. Finalmente dice, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Para ese momento, a Jesús, después de haberle latigado, estaba el lomo lleno de sangre. Sus lomos estaban destrozados. Le arrancan el manto viejo, le ponen sus propias ropas
que para ese momento ya no eran más que harapos ensangrentados, dignos de un delincuente más que de un rey. Sin embargo, Él se vistió de nuestros trapos de inmundicia para revestirnos de su justicia y de su salvación, hermanos. Esas ropas que fueron puestas sobre Cristo eran nuestras. Él llevó nuestros pecados, se vistió de nuestra injusticia para darnos su justicia. Se vistió de nuestras ropas inmundas, de nuestros caracteres, de nuestra forma de vida pecaminosa para acreditarnos su justicia. Pero nada de esto pudieron comprenderlo en ese momento los soldados. La mente carnal no puede discernir las cosas espirituales. Los soldados pensaron que estaban castigando sádicamente a un aspirante al trono terrenal, pero sin conocerlas estaban cumpliendo cada una de las profecías que habían sido dadas sobre Cristo, el dueño del trono universal. El pueblo, como dijimos, volvió a pedir su crucifixión, volvió a pedir que crucifiquen a Cristo, porque le tuvieron por azotado de Dios y abatido, y escondieron de Él su rostro, como diciendo, nada tenemos que ver con Él, César es nuestro rey, dijeron los sacerdotes, ¿recuerdan? Mas Él, herido fue por nuestros pecados, Él estaba pagando el castigo de nuestra paz con Dios. Y esto me lleva al segundo y último punto, gracia en el contexto más extraño. Finalmente, después de horas de sufrimiento, desde la traición de Judas, como dijimos, hasta el flagelo de su cuerpo, le hacen cargar una cruz a Jesús, su cruz, que pesaba alrededor de 130 kilogramos. No se ponen mucho de acuerdo sobre la cruz, pero no viene al caso, sobre el peso de la cruz, de 130 kilos para arriba, ¿sí? Y lo tenía que llevar desde la fortaleza hasta el Calvario, que son aproximadamente unos 600 metros que tenía que recorrer Jesús, pero Jesús no aguanta su peso. Ahora, no es porque sea débil, lo llamativo es que Jesús pudiera haber aguantado después de todo esto, llevar 100 y pico de kilos sobre él, caminando esas calles, saliendo hasta la cruz. Entonces dice que los soldados llaman a Simón, un cireneo que pasaba por ahí para que ayude. Ahora, hay algo que llama la atención acá, porque si Marcos no se detiene en dar explicaciones sobre lo que vimos, sobre los látigos y todas esas cosas, ¿por qué se detiene en Simón? Da el nombre. Fíjense que en esa época había más de 1 millón de judíos que venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Marcos dice, ese que cargó la cruz era Simón. Cireneo, o sea, de Cirene quedaba en el norte de África, ¿sí? En lo que hoy es Libia, bastante lejito. Y agrega algo más y dice, padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, ¿cómo sabemos nombre, lugar de nacimiento y familiares de Simón? ¿Y por qué está escrito de esta forma? La hipótesis más probable de los historiadores es esta. Simón era un judío, ¿sí? Su nombre lo dice. Era de la ciudad de Cirene, en el norte de África, donde ahí había una gran comunidad judía, así que probablemente él había venido a celebrar la Pascua como otros miles de judíos. Él fue obligado a cargar con la cruz hasta el Calvario, donde ve lo que pasa con Jesús, escucha sus palabras y el comportamiento de él y se termina convirtiendo al Evangelio. Simón o su familia después de él terminan viviendo en Roma, donde se congregan con los demás cristianos a los que Pablo escribe la carta. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo, cuando se despide de la iglesia en la carta a los romanos, en el capítulo 16 y 13 dice, y saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La señora de este Simón había atendido a Pablo casi como una madre a un hijo. Y Pablo dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es como mía. Marcos, recordemos que él escribió su evangelio
para los romanos, así que mencionó a los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, quienes eran conocidos por la iglesia de Roma. Por eso les agrega ese detalle. Es como cuando nosotros hablamos entre nosotros, decimos, el hijo de tal, sí, ahora lo ubico, ¿no? Bueno, ese mismo modo utiliza Marcos. Y sobre todo, fíjense este detalle, el libro de los Hechos menciona, no voy a leerlo, pero en el capítulo 11 y en el capítulo 13, que ya en esa época de la iglesia de los Hechos, pocos años después de Cristo, había una iglesia madura donde había misioneros, maestros y profetas en Cirene. La pregunta es, el evangelio tardó años en llegar a Antioquía de Siria, a llegar a Grecia, años después de Cristo. ¿Cómo para ese entonces en Libia, tan lejos, ya había una iglesia establecida? Probablemente hayan oído de Simón la historia y el mensaje de Jesús en Cirene y se hayan convertido. Si esta reconstrucción histórica, hermanos, es correcta, Simón, quien en un principio cargó la cruz obligadamente, terminó ayudando a Jesús por obligación. En realidad terminó prestando el mayor de los servicios a su familia y a muchísimos otros, la salvación de sus almas y la vida eterna. ¿Se da cuenta? Hermanos, el madero, la cruz, no solamente causaba vergüenza, sino que representaba la maldición de Dios. Así que ayudar a llevar el madero no fue algo sencillo para Simón, que era judío. ¿Por qué? Porque Simón sabía la ley. Y en Deuteronomio capítulos 21, 22 al 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y Simón sabía eso. Deuteronomio 21, 22 al 23. Ahora Pablo nos da el sentido de esta ley cumplida en Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hace maldito porque está escrito, dice Pablo, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, Jesús al morir en la cruz se hizo maldición, maldito por Dios mismo, al cargar con los pecados de su pueblo y morir como un criminal, asumiendo así la maldición que la ley daba sobre los delincuentes pecadores. Él cargó esa maldición para ofrecer la bendición a todos los que hoy creemos en Él. Y esto me lleva a la conclusión. La liberación del pecado y la paz con Dios, hermanos, son gratis para nosotros. Pero alguien tuvo que comprarla primero, soportando el castigo en nuestro lugar. Y ese fue Jesús. Si un pedazo de madera hizo caer, doblegó el físico de Jesús, ¿cuánto más habrá doblegado su alma la ira de Dios sobre él, descargada por mis pecados? Desde que nací, los de ahora y hasta que muera, mis pecados de pensamiento, de mis palabras y de mis hechos. Y ahora multiplique todo ese peso por millones y millones que creyeron en Cristo, que creen en Él hoy y que creerán mañana hasta que Él venga. Hermanos, ese era el peso real de la cruz, la ira de Dios sobre su propio Hijo. ¿Cómo no arrepentirnos de vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta esto que pasó ese día? ¿Cómo no venir ante Él en arrepentimiento? Ahora, ¿recuerdan la pregunta del principio sobre el sacrilegio? Sobre ese objeto que es algo despreciable para nosotros y
que se tornara en un objeto que lo usemos en la iglesia. Bueno, Cristo hizo lo mismo con la cruz. Cristo cambió un elemento de maldición en un elemento de esperanza. Transformó el madero, la cruz maldita, de ser un símbolo de culpabilidad y de vergüenza terrible, a convertirse en un símbolo de redención, de gracia y de perdón. En la época de Jesús, cargar el madero representaba a alguien maldito por Dios. Y hoy miramos la cruz y nuestro corazón late más fuerte porque recordamos aquella cruz, lo que sufrió nuestro Salvador por nosotros. Hoy es un elemento de esperanza. Lo que antes era un sacrilegio. ¿Saben lo que sería una cruz en el templo antes? Pero Cristo lo transformó en algo bueno. Mi amigo, que estás esta noche sin Dios, Dios puede hacer eso con nosotros, convertir lo vil y lo despreciable de este mundo en lo mejor de este mundo. De que seas un símbolo de vergüenza, de tragedia, de desdicha, Dios puede transformarte en un ejemplo de lo redimido, de lo santo y del poder de su gracia. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Él creyendo. Y finalmente, mi hermano, mi hermana, ¿y qué si Cristo permite que cargues la cruz de Él como quiso que Simón la cargara? ¿Y qué si por medio de lo que hoy parece un sufrimiento inmerecido, algo que vos no tenías que llevar, pero que te fue impuesto como a Simón la cruz? ¿Y por qué yo? ¿Por qué esta cruz conmigo? ¿Y qué si Dios, quisiendo mostrar su misericordia, hace que la carguemos? Nunca olvides que la cruz que estás cargando hoy es la que Cristo llevó primero. Así que debemos proclamar como Pablo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Porque como dice en Hebreos 2, también Jesús fue coronado de gloria y honor a causa de haber sufrido, para que la gracia de Dios se mostrase a nosotros. A Él el Padre lo hizo sufrir para llevarnos también a nosotros a la gloria. Y a todo esto que Cristo pasó en nuestro lugar, con todo lo que nosotros hicimos por Él. Dice en el libro de Hebreos que Cristo hoy delante del Padre no se avergüenza de llamarnos hermanos. He aquí, mis hermanos, por los que fui castigado, por los que fui muerto, por los que fui crucificado. A este Jesús crucificado y resucitado es el que predicamos y predicaremos hasta el día de nuestra muerte, si Dios permite. A este Jesús que fue condenado en nuestro lugar, a este Jesús que sufrió el oprobio por el gozo puesto delante de Él, no le importó porque Él sabía que había de llevar muchos hermanos a la gloria. A este Jesús predicamos, a este Jesús te presentamos, y ante este Jesús queremos que vengas y dobles tus rodillas en arrepentimiento y fe, como lo hemos hecho nosotros, y tengas la esperanza de la vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia derramada en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias. No hay más palabras que esas, Señor. Gracias. Permite que podamos atesorar esto, Señor, en nuestros corazones y que podamos llevar este hermoso mensaje, Señor, hasta el día que muramos. Gracias por tanto, Señor. Gracias por habernos dado tanto en Cristo. Gracias por todo lo que le hiciste pasar en nuestro lugar, Señor. Porque hoy tenemos gracia, porque a Él le diste castigo, Señor. Porque hoy tú nos consuelas, tú nos guías, nos proteges. Pero a causa de que a Él lo dejaste solo, abandonado en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén.